historia guarda una enseñanza, cada paso puede transformar. Cuerpo y alma buscan el equilibrio cuando aprendemos a escuchar. Historias del alma, un espacio de verdad, salud, esperanza y propósito de vida. Historias del alma para crecer y sanar, con el amor a devorar, amar. Historias del alma, donde el bienestar físico y espiritual se encuentran. Hola, hola a todos. Es un gusto tenerlas una semana más en nuestro podcast, Historias del Alma. Y hoy tenemos una invitada especial, la que nos va a traer una historia muy hermosa en la que yo personalmente conozco a esta persona y me da un gusto tenerla aquí con nosotros. Ella nos trae una historia la cual ella ha nombrado Oasis, porque es una historia de perseverancia, transformación, una historia donde las pruebas que ella atravesó en su vida le abrieron un camino de crecimiento y conexión con Hashem, porque esa lucha que ella tuvo, esas pruebas, esos acontecimientos, la llevaron a despertar un sueño espiritual que tomó forma de su camino hacia la conversión al judaísmo. Es un gusto para mí presentarles a Batia Juárez y la voy a dejar que ella se presente. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Me presento, soy Batia, desde la adolescencia es que me llaman así. Eh, Ahora siento que soy más Batia que mi vida pasada, pero eh, pues realmente sí me siento hija de Dios porque eso quiere decir, ¿no? Batia tiene la terminación de hija de Hashem, porque al final la Yud es parte del nombre de Dios. Y eso me siento parte de la creación de Dios. Entonces, pues yo tengo 31 años, tengo 8 años que me convertí y tengo 3 hijos, un niño y 2 niñas. Estoy casada, ya hace 13 años que estoy casada y pues muy agradecida de que ahorita Débora me está invitando al podcast. La verdad, le soy muy honesta, estoy muy nerviosa. Pues a raíz de, llevo muchísimos años practicando judaísmo, pero realmente ya como siendo fija o cumpliendo pues con las normas, pues sí son 10 años fijos, ¿no? En los que me metí a estudiar profundo, estuve practicando. Los 2 años estuve practicando para poder prepararme para convertirme y, y pues a raíz de eso puedo decir que las personas que me han preguntado por qué me convertí tiene que ver mucho con mi estabilidad emocional, ¿no? Porque pues yo crecí en un ambiente no tan estable, ¿no? Aunque sí dentro de mi vida familiar, mi papá siempre buscó pues como algo verdadero, ¿no? Y pues fuimos como cristianos y tuvimos una transición a algo que se le llamaba el mesianismo. Y de ahí, a raíz de que llegamos aquí a Puebla, porque yo soy de Puebla, yo llegué a la comunidad a mis 13 años. Entonces estaba yo súper chiquitita. Aquí fue que conocí a mi esposo, de hecho. Éramos amiguitos y en el transcurso los dos como que aquí empezamos a practicar judaísmo. Yo venía con mi papá porque yo vivía con mi papá y mis hermanos, ¿no? Más que nada mi hermano el más pequeño. Él, pues veníamos aquí a la sinagoga,
llegó en ese entonces un rab a como que hablarnos acerca realmente de lo que era judaísmo, ¿no? Entonces, pues tuvimos más claridad en cuanto a esa información y todo lo que conllevaba o la responsabilidad que conllevaba al ser judíos, ¿no? Eh, a raíz de eso, mi papá toma la decisión de alejarse y nos quedamos nosotros dos. Una pregunta ya que tocaste ese tema. Entonces, Sí, en sí, el despertar que tú tuviste o el acercamiento al judaísmo vino a raíz de tu papá, porque tú eras muy sí, a chica. raíz de mi papá, sí. Entonces, este vino ese despertar. Y, pero ¿crees que también influyó en ti? O sea, que no fue algo que fue forzado, sino que tú sentiste conexión con el judaísmo a través del acercamiento de tu papá. Sí, realmente, ya analizando como muy a fondo, ahora yo entiendo que, que yo regresé a donde siempre fui, ¿no? Que tan chiquita entendí que mi camino espiritual era regresar a donde yo tenía que regresar, ¿no? Mi alma pedía estar dentro de Am Israel. Y, ¿Y por qué lo digo? Porque en una ocasión yo todavía como que estaba a mis 16 años, o sea, mi papá ya no venía, solo veníamos mi hermano Gamliel y yo, y le decía yo a mi papá, es que a mí me gustaba mucho bailar folclore, me gustaba mucho el baile, y estaba yo en un grupo donde nos íbamos a presentar a muchos lugares, pero normalmente estas presentaciones pues caían en Shabbat, entonces, pues mi papá me decía, hija, es que no puedes estar en dos lugares. Entonces, pues ese día me dijo, o es Shabbat o es tu baile, tú elige, ¿no? O ¿Qué sea, edad, ni siquiera él me lo dijo. qué edad Y en tenías? el fondo, tenía yo 16 años cuando me dijo eso. Entonces, pues sí me quedé pensando y lo primero que se me vino a la cabeza fue, yo prefiero Shabbat, yo prefiero Shabbat, o sea, porque realmente, o sea, el baile a mí me traía mucha estabilidad emocional em, y me gustaba muchísimo, ¿no? O sea, Me consta, corporalmente me la consta. parte física, sí, claro, y aún todavía me gusta, ¿no? Pero cómo uno puede elevar las cosas de distinta forma. Este, pero en ese entonces, pues yo dije, no, o sea, esta parte mundana no va a hacer que yo sea mejor persona. Entonces, pues sí, me terminé dando las gracias, entregué todos mis vestuarios, porque todavía dije, quédense todos, yo para qué los quiero. Y, y pues terminé llegando a Shabbat todos los días, ¿no? Cumpliendo. Me paraba yo temprano, venía yo a rezar, después me iba yo a la escuela, regresaba. Como yo no tenía muchos libros en casa, me venía a la sinagoga a leer, porque eso sí, siempre me ha gustado mucho leer. Entonces, pues veía los libros que estaban aquí, yo los agarraba y me los acababa, ¿no? Porque era esa, como esa sed que yo quería de Rabiuda, pues me gustaba tomar sus clases y me venía en la tarde. O sea, en vez de ya buscar a lo mejor que me iba yo a bailar, me venía yo aquí a estudiar. Entonces, pues sí, a mi corta edad, junto con mi hermano, buscamos siempre un acercamiento al judaísmo, ¿no? Incluso empezó a ser dificultoso cumplir Shabbat en casa porque, pues al final mi papá y su esposa, porque pues cabe recalcar que mis papás se separaron, yo tenía 8 años, mi mamá se fue y pues me quedé con mi papá, ¿no? Y mis hermanos. Entonces, eh, pues mi papá como al paso del tiempo se volvió a casar o pues a tener otra pareja, pero pues su pareja obviamente no compartía los mismos ideales que mi hermano y que yo, ¿no? Entonces en ese entonces pues mi papá decía, mejor les doy dinero y se quedan en casa del señor Yehoshua, que es el fundador de la comunidad, Ajá. y pues nos íbamos a pasar Shabbat a su casa. Quisiera como parar porque sí es algo que a mí me asombra, porque los 16 años creo que es una de las etapas más difíciles para un joven. Y creo que otro de tu edad hubiese elegido el baile, porque es como esa etapa en donde uno tiene esa tentación, donde tiene más esa Claro, inclinación hacia el disfrute, el goce o a la diversión, al baile. Y, y cuando tú me dices antes que estás regresando en realidad al lugar en donde pertenecía y que tuviste la oportunidad de elegir y tú elegiste donde tu alma pertenecía,
sea, tú ya sabías para dónde ibas, a dónde pertenecías y en realidad lo que tú buscabas y a donde tú querías ir era lo que realmente te daba conexión y te gustaba, porque para elegirlo y a esa edad es porque tenías una convicción dentro de ti de saber cuál era realmente tu camino. Y también hay otra cosa que me dijiste, que tu mamá se fue y se quedaron con tu madrastra. Bueno, tu papá se volvió a casar y tuviste una madrastra. ¿Esto vino a influir en ti en, en una situación diferente en tu vida, en lo que tú nos platicas en tu introducción, que hubo como una etapa de transformación en tu vida profunda, que tuviste pruebas y situaciones difíciles en este camino? Sí, mira, hay algo antes de que yo tomara la decisión, o sea, honestamente, y en mi etapa pues cuando estaba yo en la secundaria, o sea, mis 14 15 años, como que tuve como, es como cuando uno ve a los papás así de que los tienes en un pedestal y dices, pues no, o sea, yo era muy apegada a mi papá. Entonces, en ese entonces, pues obviamente no tienes la capacidad para decir, ay, tu papá se equivoca y tiene derecho a equivocarse, ¿no? A tomar decisiones y aprender de ellas, ¿no? Al final. Y en esa etapa tuve un momento difícil, ¿no? Sí fui una adolescente ese año muy complicada, ¿no? Una adolescente que incluso pudo haber tomado o se expuso a situaciones en las que si bien pues pude volverme o pude haber adquirido una adicción al alcohol y no lo, o sea, sí fue atendido a tiempo, ¿no? A tiempo porque, pues, en ese momento que mi hermano llegaba a visitarnos de Estados Unidos, que es el mayor, eh, pues le dijo a mi papá, ¿no te estás dando cuenta qué es lo que está pasando a tu hija, no? Entonces fue así como el abrir los ojos de que no estoy haciendo las cosas bien. Pero fue a raíz como de que me empecé a enfocar en el dolor, en lo que me estaba pasando en casa, en las carencias emocionales, porque al final sí puedo decir que tuve que trabajar y hasta el día de hoy he tenido que trabajar por todas las situaciones que tuve que ver, ¿no? De conflictos hacia mis papás, que desafortunadamente eh, pues sí salí dañada, ¿no? O sea, emocionalmente. Entonces como que todo se vuelve más fuerte cuando estás adolescente y para mí era más doloroso ver las heridas, ¿no? Entonces quería yo desahogarme, por así decirlo, y fue ese momento en el que me metí pues que sí me fui de fiesta con las amigas, pero me expuse, pero o sea, tuve ciertas situaciones o decisiones equivocadas que tomé de adolescente y que al final de cuentas, la única que lo notó fui yo, ¿no? Porque a lo mejor le decía, no, es que a lo mejor así mi papá se va a dar cuenta. No, pues no se daba cuenta, pero al final, Como algo que tú también tratabas de captar la atención de tu papá en el lado sí, negativo, pero sí. porque tú eras tan joven que no sabías que era así, pero lo que tú querías es captar la atención de tu papá, que te mirara, que sabe, aunque sea en esa situación. Sí, justo eso fue esa fue la intención, ¿no? Y que, o sea, muy agradecida con Hashem porque siempre me cuidó de cosas, aunque yo me expuse, Hashem siempre me cuidó, me cuidó de no pasar por situaciones, ¿no? Que si bien hubieran sido peor, pero al final, justo a tiempo pues yo regresé, ¿no? Regresé enfocada y puedo decir que parte fundamental de poder anclarme al judaísmo fue mi esposo, porque en ese entonces, o sea, él me vio en esas situaciones tan difíciles de mi vida, o sea, y en ese entonces, pues siendo amigos muy cercanos también a mi cuñada, porque en ese entonces éramos como muy unidos, o sea, siempre estuvieron para mí, siempre. Y siempre yo vi a mi esposo como el muchacho que se iba a la tefilá, el muchacho que siempre buscaba estar apegado a Dios, el muchacho estable, el muchacho tranquilo, este, y que cuando yo me sentía mal, él venía y estaba siempre ahí conmigo, ¿no? Entonces, esa fue también una de las razones, ¿no? Por las que yo me anclé aquí, porque fue admirable ver
a un joven que también, ¿no? Pues en ese entonces él tenía 18, 19 años, este, pues centrado, ¿no? Porque tenía yo un punto de comparación muy grande que era mi hermano el mayor, que tiene la misma edad, que era todo una personalidad en cuanto a, o sea, a él no le gustaban esas cosas, ¿no? Él era más desastroso, más, era distinto, o sea, entonces, por eso es que a mí me parecía admirable que él buscara más esa parte espiritual, ¿no? Entonces, él fue un ancla muy importante para que yo me mantuviera y tomara mi camino de nuevo, que es que a los 16 años ya fue como que se me había pasado ya la locura, por así decirlo, Sí, y pude pues tomar la decisión, ¿no? Con más seriedad de quedarme a seguir estudiando, a aprender de todo lo que conllevaba pues Shabbat, lo que era judaísmo, todas las leyes, porque eso sí, desde ese momento yo ya empezaba yo pues a leer libros que tenían que ver con las leyes, como que era algo que me llamaba más la atención, ¿no? En ese entonces. sí, o sea, tu esposo era esa figura que en la que tú encontrabas refugio y a la vez fortaleza, que Exacto, que no la tenías en tu familia, y ni siquiera exacto. tu hermano mayor, porque era todo lo opuesto. Entonces, Sí, era como ese ejemplo a seguir, como esa meta, esa figura en la que tú podías ver un ejemplo y en el que tú también podías convertirte, si te lo proponías. exacto. Y Sí. eso es bonito. Entonces, pues Ustedes así se conocieron. sí, así nos conocimos y pues así estuvimos, pues sí, le digo, he convivido más contigo que con mi mamá. Eh, ¿Cierto? nos conocemos muchos, ya muchos años y pues fue aquí que también, pues él después le pidió permiso a mi papá, pues para que saliéramos, como que se volvió mi compañía y como exactamente, ¿no? Ya sabíamos que con el paso del tiempo como que ya sabíamos que sí nos queríamos casar, ¿no? Entonces pasaron los años y pues ya nos casamos, yo pues ya casi por cumplir los 18 y pues tuvimos a nuestro primer bebé, pero ahí fue el reto grande, ¿no? El ya estar casada y darme cuenta que no estaba yo preparada emocionalmente, porque al final crecí sin una de las partes más importantes que era mi Así, figura materna. figura materna. Ese ejemplo, o sea, me imagino que llegaste al matrimonio y no sabías cómo tenías que comportarte, cómo ser una mamá, cómo ser una mujer, porque no lo viste. No viste cómo Exactamente, ver a la mamá, cómo cocinaba, cómo cuidaba a los hijos, cómo se tenía que comportar una mujer en la casa. Me imagino que esa fue como una prueba tuya fuerte y a la vez fue como que algo que te llevó como a una búsqueda o cómo reaccionaste, qué hiciste, pues cuando recién me casé y me doy cuenta que, o sea, por ejemplo, en casa sí, mi papá como que me decía, no, tienes que aprender a cocinar, ¿no? Y la esposa de mi papá, pues sí me enseñó cosas, ¿no? O sea, pero ¿a qué me refiero con lo que fue un reto? Sino a poderme identificar con esta parte femenina porque yo crecí entre hombres, era yo muy la energía, masculina. tenías mucha energía masculina. Sí, exactamente. Entonces, al momento de que sabes que pues en casa, sin querer hay roles, ¿no? Hay roles en los que hay o solo un capitán, ¿no? Y pues ese capitán va a ser el que va a ayudar a llevar el barco, ¿no? Y ahí los demás en el barco que ayudan, ¿no? Este, pero puedo decir que ese fue el reto más grande, ¿no? Como que el tener que ceder, ser flexible y no querer ser yo la que impone, la que controla, la que hace, o sea, porque siempre fui así, ¿no? Entonces, ese fue el mayor reto. A lo mejor tanto el lado materno, no tanto, porque me tocó cuidar a mis hermanos, que ya después mi papá tuvo otros 3 pequeños, y yo fui, pues, casi la que los cuidaba, ¿no? Entonces, pues, esa parte materna
se me despertó mucho antes por haber cuidado a mis hermanitos, pero sí, en cuanto a ser pareja de alguien, sí fue difícil, ¿no? Es como que tenías esa lucha en ti, como una parte de ti sí tenía activada esa energía, que era la de cuidar a Exacto. tus hermanitos, pero la otra parte no, y era como una lucha interna Sí. dentro de ti. ¿Cómo enfrentaste eso o cómo aprendiste a equilibrarle? Porque sabemos que las energías no es que vamos a rechazar una ni agarrar la que me conviene, pero si nos puedes explicar qué es para ti eso, qué es para ti la energía femenina, la energía masculina, para que no, por si alguna de las personas, de los oyentes, no saben en sí, porque muchos piensan que energía masculina es como que esas mujeres que son duras y así, y ya femeninas son las mujeres dócil que todo. ¿Podrías explicarnos cómo pudiste equilibrar y qué es para ti esas dos energías? Mm, Fíjate que yo lo entendí después de que, fíjate hasta cuándo lo entendí, ¿no? Porque no fue una tarea fácil, o sea, eh, sí tuve que, yo creo que fue más el ceder, ¿no? Pero ya cuando lo entendí fue cuando nació mi última hija, que ya, pues ya era yo judía. ¿Por qué? Porque eso sí es algo que me gustaría mencionar, ¿no? La persona que no se prepara emocionalmente o sí, sus cualidades no las preparó para recibir el alma que Hashem le deposita para ser judío, se vuelve caótico, ¿no? Entonces, ya después de que yo me convertí, ese primer año fue difícil. Puedo decir que lo asocio a un trabajo personal, como si me hubieran querido quitar la piel y cambiarme otra, así de doloroso, así de fuerte. Yo no se lo recomiendo a nadie, mejor hay que hacerlo antes. Antes de convertirse hay que trabajar y deshacer y quitarse cosas de la mochila porque si no, se vuelve difícil. Y a mí me pasó eso, ¿no? Yo creo que yo comparto eso contigo, inclusive con las personas que son judías y están haciendo teshuvá, que yo ahora convivo con mucha gente que viene de Israel y que están haciendo teshuvá y yo puedo ver su proceso y es muy comparable con el de una persona que viene a la conversión en el aspecto que también ellos anduvieron en el mundo, la mayoría, y Claro, también están sintiendo una fuerza grande y esa lucha. ¿Por qué? Porque creo que en ese proceso es donde más se manifiesta el Yeset Hará. Tu mala inclinación, tus cualidades negativas. ¿Por qué? Porque tienen que manifestarse para que nosotros podamos ver qué es lo que vamos a trabajar. Y ese es el problema de muchas personas, creo yo, que vienen y solo se les enseña el proceso de conversión, la halajá y el Shabbat, pero no hay un proceso de estudio de Musar y de cualidades, de cómo trabajar sus midot. Y esto vienen y llegan a la conversión, ya son judíos. ¿Y qué pasa ya cuando la Neshama empieza a manifestarse, a querer brillar y empieza esa lucha con nuestro cuerpo, ¿verdad? Con la lucha interna, con la lucha exterior y como no sí, hay como una alianza, como una conexión, que así lo veo yo, y ahí es cuando empiezas a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué antes no lo sentía tan fuerte como ahora? ¿Por qué ahora sí? Y esa es la lucha, y esa es la lucha del judío. Inclusive la semana pasada que nuestra invitada fue Ana, que aquí está, de eso hablamos, de que si ella le recomendaría a las personas que se quedaran como monjitas y ella nos dio esa respuesta y eso es lo que quisiera que tú dijeras, que es un camino difícil el judaísmo, no es un sí, camino fácil, no es un camino de llego, estudio, ya me planté, ya soy judía y no. Después viene el proceso y eso es lo que vamos a entrar al despertar del alma, cuando vino tu despertar, porque es cuando vino, porque ya estaba sí, ahí, pero justo, despertó porque estaba durmiendo, todavía no se sí, conectaba con justo. su propósito y su misión. Y sí, y regresando a tu pregunta, ahí fue donde
empezó como estos prejuicios, ¿no? ¿qué estás haciendo? O sea, no estás trabajando en tu persona. Y empecé a abrumarme con pensamientos, porque sí, ahí fue que me di cuenta que tenía yo mucha ansiedad empezó a decirme en mi cabeza, no estás siendo buena mamá, no estás siendo buena esposa, y es que los libros dicen esto, pero tú no haces esto, y fue el empezar a tener claridad de lo que yo venía a hacer este mundo, ¿no? Por eso te digo que fue el trabajo más difícil que tuve ese año que recién había hecho la conversión, porque eh, yo todas las noches le lloraba a Dios. Ya Tú no muy joven. aguanto, o sea, ya no aguanto, por favor, o sea, ayúdame porque no estoy haciendo las cosas bien, pero tampoco sé cómo hacerlas. Ponme a alguien en mi camino porque yo no puedo hacerle sentir lo que a mí me hicieron sentir, ¿no? De niña. Entonces, incluso tuve un episodio así muy fuerte de depresión, pero yo creo que esos ruegos, o sea, al final, pues Hashem me escucha, ¿no? Entonces, ese día, después de que le dije, ya no puedo sola, o sea, ayúdame, no, no puedo. Y sin querer entré a una clase de una mora, ella se llama Miriam Gobesinski, ella vive en Israel, ella también es coach, y había entrado a una clase de sanidad interior, ¿no? Y ese día, pues yo entré, hice una meditación y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque me trajo claridad de qué es lo que tenía yo que trabajar. O sea, mi subconsciente habló en esa meditación y a partir de ahí yo le digo a muchas personas, o sea, porque después pagué el curso para así seguir trabajando mis emociones. Y que fueron los $100 de mi vida mejor invertidos de mi vida, porque pues yo empecé a trabajar muchas cosas, muchos traumas, muchas situaciones personales que no quería yo sanar, porque al final uno las oculta porque no quiere sentir dolor, ¿no? Sí. Y, y al final ella, o sea, yo no tuve que contar nada, ¿no? Fue como que en un grupo que entré y todo lo hice internamente trabajando con mi subconsciente. Y pues pude trabajar incluso mi amor propio. Después de ahí hay un libro que se llama Contigo la vida es linda, que es del Rab Haim Sonana, es de mis Ajá, autores favoritos. ajá. Rab Haim Sonana, ese libro estaba en casa desde siempre. Fue de los Wow. libritos que llegaron a casa y estaban ahí, pero nunca fue de los únicos que no agarré porque decía Eshet High, ¿no? Una mujer virtuosa. Y yo dije, no, pues no, yo estaba chiquita, ¿no? Yo no iba a leer una mujer virtuosa, ¿no? Yo decía, o sea, por eso nunca le presté atención. Hasta que yo lo tomo de nuevo, y, o sea, y empiezo a leerlo, y me empiezo a dar cuenta, y debes de hacer esto, y una mujer virtuosa, una mujer con entendimiento, con temor a Dios y con estudio, preparada, ¿no? Tres cosas que me hicieron clave en la vida. Dije, entonces yo necesito ser una mujer temerosa de Dios, tengo que seguir estudiando qué es lo que debe de hacer una mujer. Y al final yo entendí, de poco a poco llegaban a mí libros de esa identidad que yo tenía que tomar, ¿no? Porque es lo que te decía, o sea, yo no me sentía yo perdida, ¿no? Sí tenía una familia, pero no sabía qué hacer con ella, ¿no? Entonces el darme cuenta que como esposa soy una guía, el darme cuenta que como mamá también soy una guía, que soy el sostén emocional de mi casa, que al final soy la muralla que protege, la muralla que cuida. O sea, la mujer es lo más importante que hay en una familia. Donde descienden las bendiciones, que necesitamos tener Todo, simja, que la bendición venga de Hashem. Y a exactamente. veces oigo mujeres que no ven la grandeza que hay en la mujer y a veces
anhelan hacer lo que el hombre hace cuando hay tantas cosas maravillosas en la mujer que podemos hacer sin necesidad de querer hacer lo exactamente. que el hombre hace y te das cuenta que somos especiales para Hashem. Cuando tú Sí, aceptas esa energía, cuando tú aceptas lo que eres tú, tu esencia como mujer, lo que veniste a hacer, es cuando se abren todas esas puertas, cae la bendición, la conexión, empiezas a fluir. Y en ti pues eras muy chica, tú recibiste tu conversión y te casaste, todo sí, ese proceso como que te vino así, todo junto, o sea, no vinieron en partes y tuviste que sí, aprender el proceso de conversión, ser esposa y ser madre. sí. Y creo que Entonces, a ahí tu edad fue. lo manejaste bien. Sí, y la verdad es que en ese momento, en esa transición en la que tenía yo que aprender a hacer, ¿no? A aceptar exactamente con lo que Hashem me dio, Sí. yo le dije a mi esposo, o sea, yo no puedo ahorita, no puedo verte, no puedo, me voy a tener que enfocar en mí y tú te vas a enfocar en ti y pues llegó un punto en que hicimos equipo, ¿no? Llegó un punto en el que, porque obviamente cuando no te sabes relacionar correctamente, cuando no hay comunicación, cuando hay un choque personal, ¿no? Porque tú lo tienes con el otro, ¿no? Y luego yo se lo digo mucho a mi esposo, así de que lo que te choca, te checa, ¿no? O sea, había muchas cosas que yo Tu decía, no, espejo, es que no me gustan, pero era el algo que yo espejo. tenía que trabajar, exactamente. Entonces, pues sí, era mi espejo, ¿no? Entonces dije, no, ya no puedo voltear a ver ese espejo, me tengo que voltear a ver a mi espejo propio y así fue como comenzó mi trabajo personal, que ahora puedo decir que agradezco muchísimo ese trabajo tan duro, tan fuerte, ese año en el que sí tocó abrir las heridas y para poderlas sanar realmente, este, ahora lo agradezco y, y por eso es una de las razones por las que digo, yo estoy dentro de Am Israel porque a mí me trae estabilidad personal, porque a mí me permite crecer, me permite mejorar y me permite poder hacer una introspección profunda del día a día. Ahora que ya han pasado más años y miras hacia atrás y dices, ¿quién era, quién era Patia después ya de los inicios de su conversión? ¿Y en dónde está ahorita? ¿Qué nos podrías decir de la Patia de hace unos años con la de ahora? La Batia de hace unos años era una persona sin control, impulsiva, insegura, con baja autoestima. Y a través de los años, ahora Batia es una mujer que piensa, medita, responsable de sus emociones. Em, Aún seguimos trabajando la seguridad, aún seguimos trabajando la autoestima, porque ese es un trabajo diario. Em, Aún se sigue trabajando y buscando una conexión más profunda con Hashem, porque una cosa es cuando Hashem te orilla o te pone en situaciones para que tú sí trabajes y busques esa conexión, y otra es cuando te toca hacerlo por ti mismo porque es necesario para tu alma, porque lo necesitas, porque no hay otra forma de vivir, ¿no? Espiritualmente si no buscas una conexión. Es como cuando las pruebas que pone Hashem en nuestra vida es porque son necesarias y Él nos manda las herramientas. Pero hay otras en las que nosotros somos responsables porque sabemos que están ahí y es nuestra responsabilidad trabajar en ellas. Y Exacto. estas son las que tú hablas, ¿no? Las que vienen de parte de Hashem para un crecimiento espiritual y las que están ahí, ya sea porque las venimos acarreando en nuestro caminar, en infancia, adolescencia, y hay otros que ya nacemos con ellas en el paquete.
y esas nosotros somos responsables de trabajar cada día. Y a veces Claro, creo yo, que le echamos como que la culpa a Shen, que son pruebas, todo son pruebas. Pero algunas son cualidades como las midot que venimos a trabajar y es nuestro tikkun. Y eso ya es como parte del paquete para que nosotros vengamos trabajando y creo que venimos con doble paquete, porque las pruebas que Hashem nos pone, que son necesarias a nuestro crecimiento, y las que nosotros tenemos que trabajar, no llegamos y ya decimos, oye, ya no tengo esto, no. Yo siento que el solo hecho de distraerte un poquito y decir, ah, ya estoy mejor, distraerte es como que se vuelve a despertar esa mala cualidad o cualidad negativa o esa debilidad que tú tienes y no te das cuenta y te estás desviando poquitito del camino porque te confiaste. Y creo que el sí, caminar de una persona judía es no descuidarse, ir día a día. Sí va a haber momentos en cansancio, desconexión a la mejor, dolor, lucha, cansancio espiritual, cansancio físico también, porque hay dos áreas. Pero lo más importante es como que uno mismo regresar, saber que nos estamos desviando y volver a empezar. sí. Y pues la verdad es que ahora sí puedo decir que me siento, ¿no? Con toda la humildad, ¿no? Me siento orgullosa de lo que hemos avanzado, de, de que en casa haya estabilidad, de que yo no estoy repitiendo pues patrones, ¿no? Porque eso ha sido una tarea de no quiero repetir, porque inconscientemente pasa, que es como si te lo solicitara el recuerdo, haz como tú viste, ¿no? Haz como viste en casa. Entonces, eh, el estar conscientes y alertas de que no, las cosas son distintas y tú puedes hacer las cosas mucho mejor. Y, y yo lo puedo ver con mis hijos, ¿no? Que es muy difícil mantener a los hijos dentro del camino. Y sí, sí hay situaciones, ¿no? O sea, ahora que yo tengo ahora un adolescente, digo, sí, sí hay situaciones, pero el haber pasado por lo que yo pasé me ha creado herramientas para que yo pueda guiar a mi hijo con mucha sabiduría. Y creo que más que nada eso, porque tú sabes ese camino, conociste ese camino, y que es más que tú para hablarles que no es un camino bueno. ¿Por qué? Porque tú lo experimentaste y lo viviste hasta una edad Sí, adolescente en donde tú les puedes enseñar lo negativo que es. No es algo que te platicaron, sino que tú lo viviste, tú estuviste ahí, tú pasaste por ahí y lo hablas desde tu experiencia propia. Y creo que cuando uno lo habla desde nuestra experiencia es cuando causa mayor impacto y no hay como que vengan y te digan, ay, pero tú cómo sabes, porque lo sabes. Y eso es como una lucha uh, día a día. Esto es el camino de uno. Y de que cada día sabemos que estamos luchando por no caer, estamos luchando por seguir adelante, estamos luchando para conectarnos, para no desviarnos. Y eso es algo que le enseñamos a nuestros hijos en este camino, que no es fácil, pero es lo que conviene. Tú que lo viste, que lo vivimos en nuestro pasado, creo que es lo que nos conviene a nosotros. Y a veces elegimos lo que es mejor, lo que nos conviene, no tanto porque lo de allá sea más atractivo, sino ponemos una balanza y digo, esto es lo que a mí me conviene, yo decido ir aquí. Y tú joven, dijiste 16 años, ¿me conviene dejar esto? Pero ¿me conviene seguir esto? No. Te dijiste que eso no te convenía y elegiste lo que sí te convenía y más que nada lo que realmente veniste, lo que tu alma te gritaba, lo que tu alma quería, porque venía desde un grito de tu interior, a dónde sí, atraerlo a su raíz, a regresar a donde el alma pertenecía. Y eso es como más gratificante porque ya, aunque has tenido tus luchas, tus pruebas, estás donde el alma está creciendo, brillando,
donde el alma se siente contenta. ¿Por qué? Porque encontró el lugar en donde ella pertenece. ¿Ves? Sí, sí, exactamente. Y pues al final como que todas estas situaciones hacen que te puedas sentar, no solo con la familia, ¿no? También dentro de tu comunidad, el poder desarrollar la comprensión para poder ayudar, ¿no? Y fue a raíz de eso que encontrando el sentir qué es lo que venía yo a hacer al mundo, pues me doy cuenta que era yo buena escuchando a las personas, ¿no? Entonces, pues fue que tomé pues el diplomado como coach ontológico y, y fue muy, muy, muy chistoso porque previo a eso, sin querer llegaban a casa, me tocaban la puerta y se sentaban a platicar conmigo y yo pues escuchaba, ¿no? Y empezaba yo como a hacer preguntas, ¿no? Empíricamente como que los llevaba yo a su punto de quiebre para que lo pudieran ver. Ya eres una coach. Y ya era una coach sin querer queriendo, ¿no? Pero yo sentía que era un regalo que Hashem me daba porque era como esa bondad que yo podía hacer, que de cierta forma pues también a mí me pasó, ¿no? Y siempre que alguien te ayuda a tener claridad en lo que hay que hacer, es un regalo. Es como que en este caminar descubriste tu misión de vida o parte de tu misión de vida. Exactamente. Sí, Y lo fuiste, o sea, que ya estaba ahí, lo que necesitabas era el título, porque las herramientas ya sí, estaban ahí, el potencial ya nada más era como que tú lo fueras descubriendo poco a poco para sacarlo y que fluyera, sí, porque ahí fue que te diste cuenta que eras buena para escuchar. Y un coach sí, es lo que trabaja, las que no estamos, que queremos ser coach y no tenemos activado la escucha, lo trabajamos ahí, sí, pero tú ya lo tenías. Y eso sí, porque ya traías esa herramienta, ya venía en ese paquete contigo, yo lo tuve que trabajar. Yo tenía también un poquito de que ya las personas me vienen, me buscan, me platicaban desde chica, fui así, y las escuchaba. Pero hubo un momento en mi vida en que como que me perdí ese enfoque, esa parte de mí, y me ocupé mucho del estrés, de lo que me presentaba en el mundo, y fui perdiendo esa parte de saber escuchar, creo yo. Y quise hablar, hablar. Cuando quise empezar a ser coach, fue una de las partes que más me costó, volver a activar el escuche, volver a ser esa persona que antes sí escuchaba y que no es que no lo tuviera, sino que lo había puesto en otro lado y lo había puesto en el olvido y no, como que era como volverlo a aprender, como reaprenderlo. sí. Creo que Sí, es y una de las... ahora pues lo hago de manera social, o sea, no es algo por lo que vaya yo, o más bien, no, nunca he cobrado para hacerlo, siempre lo hago desde el querer ayudar. del jefe. Entonces, es un regalo y para mí es un mérito grande que me permitan, que me tengan la confianza de que pueda yo escuchar sus situaciones y que pueda yo ser guía para ayudar a las personas. Y a mí me consta que si eres una persona que escucha, ahora entiendo. Cuando yo estuve en un proceso difícil que contigo fue que hablé, entonces, y tú me escuchaste siendo tan jovencita. Nunca te había preguntado tu edad hasta ahora y no porque no te veas joven, sino porque la madurez que tú tienes es una parte que te caracteriza y hace parecer que tuvieras más edad, no por tu exterior, te ves muy jovencita, pero tu madurez eh, hace que puedas o que, engañar o pueda pensar la gente que eres de más edad, porque has alcanzado un nivel de madurez grande para tu corta edad. Ah, sentía que hablaba con una persona
de mucha más edad y con mucha más experiencia, porque una de las cosas que pienso yo que va caracterizando a las personas pueden ser una señora de 70 años y actuar como una de 10, pero también puede ser una persona como tú de 31 años y tener una madurez como si tuviera más edad. Y ese es el lugar en lo que nosotros venimos a hacer, a crecer, a, a que nuestro entendimiento, nuestro conocimiento se expanda, o sea, se crezca. Y eso es lo que nos va haciendo como dando credibilidad hacia las demás personas y es un proceso. Quizá hoy estoy trabajando esto, mañana trabajo esto y hoy me toca esto y como que cada día descubres o cada cierto tiempo algo que antes no habías visto o no había visto uno y lo trabajas y lo trabajas. Y eso es lo que venimos conociendo de Batia, que después de que no conoció su mamá, se puede decir, eras muy pequeña, no supo lo que es tener una figura materna que le enseñara cómo ser mamá, que cómo se comporta una mamá, y supo ella trabajar esa área, conectar con esa área, con esa energía que ella le costaba y salir adelante y llevar su matrimonio y llegar hasta donde está ahora. Tú hace un ratito dijiste que es algo de lo que te sientes orgullosa y lo dijiste sin vanidad, pero yo como persona que te conozco y a tu esposo, yo puedo decir que son personas en las que uno le da mucho gusto conocerlos y ver su crecimiento, su amor, su paciencia que tienen, el hambre que tienen, y personas en las que uno le da gusto como conocerlas, compartir, y la que aún cuando uno tiene más edad, los ve a ustedes como ejemplo en ciertas áreas que uno todavía está trabajando. Y es una manera de ser luz en la vida de otras personas, en la que otras podemos verte en ti como una luz que también viene a enseñarles a más mujeres, a más personas, a que nunca es tarde para cambiar, ni para empezar, ni para elegir lo que a uno le conviene, lo que es mejor para uno y sobre todo si en el caso tuyo que sabías que tu llamado era para el judaísmo porque tu alma te lo gritaba desde tu interior, a persistir, perseverar hasta llegar a eso porque ahí es tu misión. Tu misión estaba trazada hasta ese lugar. Y yo, como tú ya te presentaste como coach, hay otra parte de ti que también trabaja como una emprendedora y quisiera para que fuéramos cerrando un poquito con eso y después le damos parte un poquito si hay preguntas, que nos dijeras qué es esa área de emprendedora que tú tienes que trabajas. Em, pues sí, está esta parte social, ¿no? Que hago como coach, pero está esa parte en la que me gusta, pues, generar buenos ingresos, ¿no? Siempre he sido muy emprendedora, he vendido de todo, pero estos últimos 2 años, me asocié a una empresa que la verdad, estoy muy agradecida con Hashem porque me ha permitido, pues, en todos los aspectos, ¿no? Incluso en lo espiritual me ha permitido poder hacer lo que yo quiera y disponer de mi tiempo para estar con mi familia, ¿no? Tengo una franquicia de la marca Royal Prestige y pues es una marca que al final pues, le gusta cuidar la salud de la humanidad, ¿no? Esa es la misión de nuestra empresa y pues realmente estoy muy contenta de ser parte de, porque pues el producto que nosotros posicionamos es un producto muy noble para la salud y pues también en cuanto a ventajas en la cocina es muy rápido, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que andamos haciendo. Ya que nos Posicionamos venimos a utensilios de cocina. ¿Vale? a tener nuestro tour en la cocina. Sí, súper, eso es lo que hacemos, ¿no? Al final nosotros posicionamos
no solo posicionamos el producto en el mercado, sino también creamos socios que les guste crecer en la empresa y que de ser que pues quieran tener una franquicia, les ayudamos a tenerla con solo invertir su tiempo y su disposición, porque al final nosotros le hablamos que es incluso una escuela de negocios, te enseñan a tener un negocio, Sí, te enseñan a desarrollar habilidades tanto humanas como numéricas y de negociación para que al final pues sepas cómo llevar desde principio a fin un negocio. sí. Gracias. Ujú. Y si gustas, hay unas preguntitas aquí. Eso sí, tú Sí, te sientes bien para contestarla. Una persona que quiere claro. pregunta algo sobre tu mamá, quién es tu mamá, o quién es para ti tu mamá, que simplemente ahora no está contigo. Fue un medio para que yo esté aquí en este mundo. Yo estoy muy agradecida con Hashem. Los 8 años que yo crecí con ella, aprendí muchas cosas. Sí dejó huella en mi persona y se lo agradezco. Ella es una excelente mamá, aunque no la tuve los demás años de mi vida, ¿no? Ella sigue viva, yo tengo comunicación con ella, para mí es la mejor mamá, ¿no? Ahora yo entiendo por qué, y entiendo ya como adulta por qué ella tomó sus decisiones, ¿no? Y las entiendo, las acepto y yo no soy quien para juzgar a mis padres, ¿no? Incluso estoy muy agradecida porque yo no sería la persona que soy si no fuera porque ellos me enseñaron, ¿no? Ellos, como todos los seres humanos, tenemos la decisión, ¿no? Y tenemos el derecho a equivocarnos, porque al final de cuentas los errores y las equivocaciones no son algo malo, son aprendizaje. Aprendizaje, ¿cierto? Y en sí, Entonces, pues, tuvo un propósito en tu vida, estás tú aquí. exacto. Entonces, yo la amo mucho. Sí, tuve cosas que trabajar, ¿no? A través de eso, Y pero no, al final incluso se las agradezco y para mí es un ser muy importante en mi vida. creo que Batia no sería Batia sin ese proceso de su mamá. Yo Exacto, así lo digo. Creo que yo no sería quien soy sin mis padres. Ellos forman parte de mi propósito, de la misión de mi vida. Creo que mucho de lo que yo soy es por esos padres que yo escogí en sí, porque el alma dice que nuestro jajamín, que nosotros escogemos a los padres y nacer en esa familia. Entonces los escogí y quizá por mucho tiempo no entendía, pero ellos son los que me forjaron y me formaron, porque sin la formación de ellos y sin las luchas, las pruebas que tuve, no hubiese llegado a ser así tú. O sea, tus padres forman parte de un propósito, de una misión. Y cada uno llega a una edad en que cada uno se hace de responsable de lo que a uno le toca. Tú te haces responsable de lo que a ti te corresponde trabajar. Y tus padres, claro. cada uno de ellos, uno no se responsabiliza. Y eso es algo que te ayudó a llegar acá. Y otra pregunta aquí, esta persona nos dice, saludos, hermosa historia. Espero y nos puedas compartir el teléfono de Bate, un ejemplo de vida maravilloso. Gracias por compartir. Si ella me da autorización, yo puedo compartir su WhatsApp y su Facebook, su Instagram y en los grupos que tengo para que puedan seguirla en sus redes sociales y tener contacto con ella. Y ella ya después me lo autoriza. Con mucho gusto, Maggie Pérez. Gracias por compartir y Batia, un ejemplo de vida maravilloso. Sí, sí lo es. Gracias. No sé, Ana, si tenemos más preguntas. Son todas. ¿Son todas? Ok. Gracias, Batia, por darnos esta oportunidad. Te escucho. Ahora sí, ya. Nos dio mucho gusto tenerte aquí. Gracias por compartir tu historia. Conocía más de ti esta vez, mucho que no conocía, y te vamos a dar la oportunidad que tú te despidas y que puedas decir lo último que tú quieras compartir para la audiencia. Nos estuvieron viendo de 3 países, no sé si hay más, Ana, y nos quieras decir si hubo los países.
y le damos las gracias a estos países. Son los mismos. Sí. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias. Recuerden, yo soy Débora Tamar y es un gusto tenerlas aquí en Historias del Alma, y nuestra invitada le damos a dar la oportunidad que se despida de ustedes, y gracias a cada uno de ustedes que se conectaron. No, pues gracias a ustedes y les voy a ser muy honesta. Y me gusta ponerme como vulnerable, ¿no? Como que no suelo ser muy abierta, suelo ser muy reservada en cuanto a mi vida. Y esto fue, de verdad te lo agradezco mucho, Tamar, porque esto fue salir de mi zona segura, porque es algo que estoy trabajando en exponerme y decir, no pasa nada, ¿no? O sea, todos pueden vivir algo similar y pues la verdad se los agradezco muchísimo. Fue un reto para mí hoy y de verdad espero que algo a lo mejor de lo que hayan escuchado. Gracias. Y la verdad, eso sí, son retos. Y tu historia la han escuchado muchas mujeres. Y tu historia viene, nuestras historias, cuando nosotros nos abrimos y dejamos de tener temor de compartir parte, venimos a ayudar a otras mujeres que quizá han pasado algo similar o parecido a nosotros y se conectan. Y aunque no lo creas, algo de lo que tú compartiste, algunas mujeres te han conectado y les has ayudado mucho con eso que quizá pasaron y no han podido salir, lo están trabajando, no se han animado a trabajar, quizás a perdonar a su mamá, a hacer tener conflictos emocionales en su mente, el por qué a mí, por qué yo pasé por esto, y vernos desde el perdón que tú has trabajado esta área, es algo que tú vienes a ayudar a muchas mujeres, ayudarnos a no juzgar a nuestros padres y entender que hubo un propósito de parte de Shen y que todo viene de parte de él. Exactamente, todo tiene un propósito. Todo hay una supervisión minuciosa y divina. Se fue la señal de la mora. Y entonces, pues, yo soy muy agradecida por el tiempo, por lo que me permitieron ese espacio. A ver, permíteme tantito, voy a abrir el micrófono de la radio. Bueno, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Perdimos la señal con nuestra estimada Mora Débora. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Un saludo muy afectuoso hasta Estados Unidos, Australia, México. Gracias por estar este día escuchando esta maravillosa historia de nuestra querida amiga Batia Juárez. Hermosa historia que nos ayuda a entender muchas cosas. Y bueno, los esperamos para dentro de 8 días para escuchar una nueva historia de El Alma. Se despide en nombre de nuestra querida Mora Débora. Despedimos este programa. Los saluda su amiga y servidora Ana Hernández. Shalom, hasta la próxima.